de los escándalos donde gente bien cercana a Donald Trump terminó presa, pero él no sabía nada. ¿Cómo es que dice la canción? Yo no sé. ¿Se puede cantar o esa es de Assembla? No sé. ¿Alguien me puede decir? Llámate a... Purcell. No dije Porcel, dije Purcell. Manolo Purcell, que es el abogado de nosotros, a ver si puedo cantar la canción. Yo no sé nada. Yo no la puedo cantar, ok. Pero por si acaso, yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no tengo que ver con eso. Yo estoy tranquilito, aquí haciendo un programita, humilde. Esta producción low budget. Por si acaso la producción es mía, así que si usted, bueno, planteado ese asunto. Ya mismo hablamos con Carlos Dalmau y expertos del tema de Washington y lo que está pasando allá y políticamente si esto es bueno o malo. Para mí esto es malo para el Partido Demócrata, bueno para el Partido Republicano, bueno para Donald Trump, pero quizás esa es la estrategia, ya mismo hablamos de eso. Pero antes vamos a hacer un breve historial de Mr. Donald J. Trump, de Donald John Trump. Ok, porque gente, es importante que entendamos que en la historia de Donald Trump, en esta historia, ha habido ya unos cuantos que se han declarado culpables, porque mire, este sujeto tiene 3 investigaciones corriendo ahora mismo en su contra, de hecho tiene más, pero 3 por lo menos serias, ¿verdad? Que están adelantadas. Hay básicamente 7 corriendo, pero 3 de ellas que están adelantadas. Pero Paul Manafort fue el ex director de campaña de Donald Trump, by the way, súper cercano al tema de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque fue uno de los cabilderos que nosotros contratamos para el Partido Popular, cuando estaba Aníbal Acevedo Vilá, uno de los bufetes que nosotros contratamos para que nos representara allá y evitara la estadidad, era de este tipo. Bueno, pues resulta, evitar la estadidad, pues, pero nada. Ese es uno de tantos. Este sujeto cogió cárcel y tengo que plantearle, ¿verdad?, que hay que decir que además de coger cárcel, el ex jefe de campaña... Ponle al frente un momento, ponle al frente, ponle a la gente. ¿Qué usted cree? Se ve como director de campaña ahí, mire cómo está vestido y demás. Bueno, pues fue condenado por fraude bancario fiscal en relación con su trabajo como consultor en Ucrania. De hecho, se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstrucción a la justicia, fue sentenciado a prisión y además de eso recibió adivina qué hizo Trump. Después de todos esos cargos, su ex director de campaña, ¿qué hizo Trump? ¿Qué hizo Trump, verdad? Pues lo perdonó. Como era presidente, le dio un perdón presidencial. Igual que a Mike Flynn. Mike Flynn fue el asesor de política exterior de Estados Unidos, política de seguridad de Estados Unidos. Mike Flynn también tuvo cargos, asesores de seguridad nacional de Estados Unidos. Flynn se declaró culpable en el 2017 de haberle mentido al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos. La sentencia fue pospuesta varias veces, finalmente fue encontrado culpable. Trump también lo indultó. Este es otro caso. Vamos al próximo caso porque en la historia de Trump, él no sabía nada. Él no sabe. ¿Se acuerdan de alguien que la arrestaron a todos los corillos? Pero él no sabía. Ok, Michael Cohen. Michael Cohen era el abogado, el fixer de Donald Trump. Michael Cohen era el abogado personal de Donald Trump. Se declaró culpable en 2018 de varios delitos, incluyendo evasión fiscal, violación contributiva, violaciones de financiamiento de campaña, mentira al Congreso, y fue condenado a 3 años de prisión. Este es el testigo principal en contra de Trump ahora, porque este fue el que le dio los chavitos a la actriz porno, Stormy Daniels, que Trump le contrató para que lo representara, y él le dijo, mira, dale 130,000, pero gente, ¿cuál es el delito de Trump? Pues el delito no es darle 130,000 pesos a esta muchacha para que no hablara, a Stormy Daniels. Ese no es el problema. El problema es que lo hizo como un gasto de la campaña y lo dedujo de sus contribuciones como un gasto legal. Ahí está el problema. O sea, darle 130,000 pesos a una muchacha para que se calle la boca y no diga nada de que tú y yo tuvimos algo. Pues, ¿quién no ha querido callar la boca de alguien que alguna vez, tú sabes? ¿Quién? Si por mí yo ve que escampe, por si acaso. ¿Quién no ha querido que no se sepa? O sea, así que, pero el problema es que tú no puedes deducirlo como un gasto de la campaña, ni mucho menos como un gasto legal, porque ahí estás cometiendo fraude y, ¿verdad?, evasión contributiva y demás. Así que ese es el próximo. El próximo caso
George Papadopoulos, que era uno de los asesores de Donald Trump, sí que le mintió a la gente del FBI, cumplió 14 días. De nuevo, el presidente básicamente también lo indulta. Entonces el próximo Rick Gates, que me está acabando el tiempo, pero Rick Gates, que también fue asesor de Trump, choteó a Trump con el traqueteo con Rusia, y después de eso, pues también fue sentenciado a 45 días de prisión y terminó en arresto domiciliario. Entonces, Roger Stone, estos son los dos peores. Los peores los dejé para el final. Roger Stone, es el asesor principal de Donald Trump, fue el que lo ayudó en todo momento, amigo personal de Donald Trump, fue condenado por 7 cargos por traquetear con los testigos, tratar de traquetear con el caso, en fin, el caso es bien serio, falsamente manipulación de testigos, trató de evitar, ¿verdad?, la investigación sobre la interferencia de los rusos en las elecciones del 2016, fue sentenciado a 40 meses de prisión y Trump lo perdonó. Y por último, Steve Bannon, pasado director de la campaña de Donald Trump, lo mismo, también fue preso y Donald Trump también lo perdonó antes de que se llevara a cabo el juicio, así que iba para la cárcel. Se puso a recoger chavos para hacer la muralla entre Estados Unidos y México, y todo fue un fraude y todo era un traqueteo, pero Trump lo perdonó antes de que fuera el juicio, justamente en enero, antes de salir de presidente. Trump le dio un perdón presidencial e indultó. Pero Trump no sabía nada, tres directores de campaña, sus asesores principales, todos presos, no sabía nada. En fin, ahora lo cogen por un escándalo sexual. ¿Tiene sentido? ¿Es bueno? Para mí, políticamente es bueno para Trump. El problema son las otras 3 investigaciones calientes que hay contra Trump, especialmente la de Georgia, que en mi opinión esa es la más caliente que está, y su ex director de campaña, su ex asesor legal del presidente dice que la más caliente y la más difícil era la de los documentos presidenciales, donde el presidente trató de evitar que se supiera que estaba traqueteando con documentos presidenciales clasificados.